Vamos a avanzar hoy día el tema de tumores genitales y nos vamos a referir a los tumores de testículo. Es un tema que no es largo, que es bonito y por supuesto que hay mucho que decir y más que todo ver cómo la medicina en este campo está evolucionando a grandes pasos. Muchas cosas de las que se hacían anteriormente, cuando yo hacía la especialidad, ya no se hacen más y hoy día la quimioterapia y la radioterapia entra con fuerza en el tratamiento de esta patología. En la epidemiología podemos decir que son 9 nuevos casos de cada 100.000 hombres en los Estados Unidos. Otra cosa, estos tumores de testículo se da en gente de recursos económicos elevados. Muy rara vez se da en personas humildes, personas de nivel económico o socioeconómico bajo. Entonces, de todos los tumores testiculares, el 90 o 95% son seminoma y no seminoma, son los que más frecuentemente se presentan. Es frecuente en hombres blancos y en los afroamericanos. Una parte de los tumores se presenta en los caucásicos. El cáncer, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de la criptorquidia, no es cierto? ¿Y por qué se presenta la criptorquidia? ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de que puede ser una alteración anatómica por la cual el cremaster sea uno de los causantes para que exista la criptorquidia, una causa. Otra causa, que las mujeres que están embarazadas utilicen inyecciones, ¿no es cierto?, como el ginecocid para abortar, hormonas, las cuales ocasionan que estos pacientes puedan tener criptorquidias, epispadias y puspadias, ¿no es cierto? Entonces, todo testículo que no está en la bolsa escrotal es susceptible de que a la larga pueda presentar un cáncer testicular por el cambio de temperatura. Ya ustedes saben que es un grado de temperatura la diferencia entre la bolsa escrotal y la cavidad abdominal. Entonces, los tumores testiculares primarios, entre 1 y 2% son bilaterales, son sincrónicos o asincrónicos, y el 50% de esos tienen antecedentes de criptorquidia. Más comúnmente son los seminomas, y el tumor bilateral más común de los testículos es el linfoma maligno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La criptorquidia. Sin embargo, entre 5 a 10% ocurre en el testículo que ya está en la bolsa escrotal. El riesgo entre 1 y 20 pueden ser testículos intraabdominales y 1,80 en testículos inguinales. El trauma testicular, si yo a uno de ustedes les doy una patada en el testículo, ustedes están en la edad todavía de poder tener algún tumor testicular. Entonces, también el trauma, esos traumas importantes que sufre el testículo, a la larga pueden derivar en un tumor de testículo. Aquí está lo que le decía, la administración exógena de estrógenos en el embarazo, el traumatismo y la atrofia testicular. La orquidopexia antes de los 13 años reduce el riesgo del cáncer. La clasificación histológica, tenemos el seminoma y los tumores de células germinativas no seminomatosas. Entonces, seminoma y no seminoma. Fíjense, tenemos la hipótesis tumorígena para el desarrollo de tumores de células germinativas. Durante el desarrollo embrionario, las células germinativas totipotenciales pueden descender por diferentes vías. Tenemos célula germinativa totipotencial, tenemos aquí el espermatocito normal, esto nos puede derivar en un seminoma. El carcinoma embrionario de células tumorales totipotenciales también nos deriva en un seminoma, y esta cadena de células cancerosas nos puede dar una diferenciación extraembrionaria y una diferenciación intraembrionaria. Sufre dos caminos, ¿no es cierto? La intraembrionaria nos deriva en un teratoma y la extraembrionaria nos deriva en el coriocarcinoma y los tumores del saco vitelino. Cabe destacar que el coriocarcinoma, este de acá, márquenlo, el coriocarcinoma
es el único tumor que envía sus metástasis por vía hematógena, o sea, envía tempranamente su metástasis. En cambio, todos, absolutamente todos los demás tumores envían sus metástasis por vía linfática. Y el más malito, el más bravo, entonces, es el coriocarcinoma, ¿no es cierto? Aquí tenemos la gonadotrofina coriónica humana y la alfa-fetoproteína son marcadores tumorales que nosotros utilizamos para el diagnóstico, o nos ayuda al diagnóstico de cáncer de testículo. El 35% de los tumores son seminoma. Tenemos así, ¿no?, tres tipos de seminoma: clásico, anaplásico y el espermatocítico. El clásico es el 85% de los tumores. Para eso tenemos la gonadotrofina coriónica humana, la cual es sensible entre el 10 al 15% de los tumores. Se puede presentar en pacientes entre 30 y 40 años. Son células grandes con citoplasma claro y núcleo con tinción densa. El anaplásico se presenta en 5% a 10% de los casos. Requiere la presencia de 3 o más mitosis por campo. El espermatocítico, con que ustedes sepan, seminoma clásico, anaplásico y espermatocítico, con eso andamos tranquilos, ¿me entienden? El espermatocítico se presenta en pacientes mayores de 50 años, tiene un citoplasma con tinción densa y núcleos redondos que contienen cromatina condensada. Les reitero, seminoma, con que ustedes sepan, seminoma clásico, anaplásico y espermatocítico. Esa clasificación la tienen que saber. El carcinoma de células embrionarias corresponde al 20% de los tumores. Tenemos dos tipos, tipo adulto y el tipo infantil. Van a ver que esto se va repitiendo a lo largo de los otros tumores. El tipo adulto presenta el pleomorfismo y se puede observar hemorragia extensa y necrosis sin microscopio. En el tipo infantil o de saco vitolino es el tumor más común entre lactantes y niños. Pueden presentarse también en adultos con tejido mixto. Entonces, con que ustedes sepan, jóvenes, carcinoma de células embrionarias, tipo adulto y tipo infantil. Y pare de contar. Los teratomas se ven en niños y en adultos. Vean que se repiten, ¿no es cierto? Es un tumor lobulado y contiene quistes de tamaño variable. Tenemos el teratoma maduro y tenemos el teratoma inmaduro. Entonces, ya saben, teratomas corresponden al 5% de los tumores de testículos. Se ven en niños y en adultos y tenemos dos tipos, el teratoma maduro y el teratoma inmaduro. Pare de contar. El coriocarcinoma es el que les decía, menos del 1%, a Dios gracias, es poco frecuente, pero es de los más bravos. Son los más agresivos, caracterizados por diseminación hematógena temprana. Entonces, a este hay que tomarlo en cuenta, subrayenlo y márquenlo. ¿Ya? Estos detalles no les voy a presentar, no les voy a preguntar. Los tipos celulares combinados y el carcinoma in situ corresponde a tipos celulares combinados que corresponden al 40%. Fíjense, la mayoría lo integran los teratocarcinomas. Aquí tenemos ya palabras, nombres compuestos que comprenden a teratomas y a carcinomas de células embrionarias. Por eso se llama teratocarcinoma. Son una conjugación, son una unión de teratomas con carcinoma de células embrionarias. Representa un 6% de los tumores testiculares. Y el carcinoma in situ es una serie de entre 250 con cáncer unilateral. Se encontró carcinoma in situ en 13 de los pacientes, o sea, un porcentaje de 5 a 2%. Se debe indicar biopsia contralateral en este tipo de tumores. O sea, cuando hablemos de tipo de células combinadas carcinoma in situ, ustedes me dicen, tenemos tipos combinados, tenemos el 40% y el carcinoma in situ, menos porcentaje. Entonces, me los nombran a estos dos, nada más. Los detalles, no me voy a ir en detalle, joven. ¿Cómo es la dispersión metastásica del cáncer de testículo? Fíjense, aquí está el riñón, aquí está la vena cava y aquí está la aorta. Entonces,
solo para un poquito de historia, para que ustedes conozcan. Antiguamente nosotros cuando yo estaba haciendo la especialidad, y todavía aquí en Santa Cruz, cuando teníamos algún cáncer de testículo, entonces primeramente hacíamos una biopsia ganglionar. Si el ganglio no estaba comprometido, entonces nosotros vaciábamos toda la cadena ganglionar. Fíjense, estos son los ganglios. Hacíamos un vaciamiento ganglionar desde la ilíaca hasta la aorta, justo hasta la arteria y la vena renal, hasta acá. Entonces vaciábamos, se sacaba toda esa cadena ganglionar con una incisión amplia que iba desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis pubiana, pero con una terrible complicación para los jóvenes, para los niños jóvenes, en fin, que se los dejaba con eyaculación, quiere decir que no podían nunca más eyacular estos jóvenes. ¿Me entienden? Entonces era una complicación terrible de la cirugía para toda esta juventud, para todos estos jóvenes que estaban comenzando a vivir y que eran portadores de cáncer. Y lógicamente, al no comprometer un ganglio, entonces se los liberaba de todos esos ganglios para evitar cabalmente unas metástasis, ¿no es cierto? Entonces, sin esos ganglios prácticamente no había metástasis de este tipo de cáncer, pero era terrible la complicación. Y gracias a esa complicación terrible es que se fueron buscando una serie de otros caminos para solucionar con mejores resultados y con complicaciones no tan terribles para los pacientes. Entonces, de ahí es que dentro de la dispersión metastásica, el testículo derecho, y tenemos el testículo izquierdo. El testículo derecho aterriza en el área interaortocava en el ilio renal derecho, acá. Entonces, toda esa cadena ganglionar se libera. Y se liberaba, ya no se hace más esta cirugía. Y el testículo izquierdo aterriza a nivel paraórtico. Va desde la ilíaca primitiva izquierda y la ilíaca primitiva interna izquierda. Entonces, desde ahí es que se iba liberando pero toda esta cadena ganglionar. Era una cirugía, por supuesto, quirúrgicamente hermosa, bonita, pero terrible para el paciente, con terribles complicaciones. En cuanto a la dispersión metastásica, seguimos hablando, indicando que la invasión del epidídimo o del cordón espermático puede dispersar a linfáticos ilíacos externos, distales y obturadores. La violación escrotal o invasión de la túnica albuginea puede producir metástasis inguinal. O sea, y en el cáncer avanzado, las vísceras más comunes que se ven comprometidas con el cáncer de testículo son el pulmón, el hígado, el encéfalo, hueso, riñón, glándulas suprarrenales, tubo gastrointestinal y vaso. O sea, prácticamente todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sabemos nosotros que las metástasis siempre van ascendiendo, van para arriba? Entonces, en el cáncer avanzado, una complicación testicular, jóvenes, es terrible. ¿Por qué? Porque va para arriba y compromete muchos órganos. La estadificación, la clasificación TNM de la América, esto no les voy a preguntar, jóvenes, todo este detalle porque es un poquito complicado y no es necesario que ustedes sepan al detalle todo esto. Entonces, pero sí tenemos que saber los síntomas. El síntoma del cáncer de testículo más común es un agrandamiento indoloro. El tumor crece, ustedes no se dan cuenta, los pacientes, los jóvenes, los niños no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no duele el cáncer de testículo. Ustedes van notando que va aumentando discretamente de tamaño y ustedes piensan, bueno, que no es ninguna otra cosa de otro mundo que por la cual el testículo se va creciendo. ¿Por qué? Porque son muchachos. Esta patología es frecuente desde los 12 años, 13 años, es muy frecuente esa edad. Y a esa edad son adolescentes, muchachos que no toman muy en cuenta estos detalles. Ustedes, por supuesto, que si a su edad, si apareciera algo raro en el testículo,
ustedes inmediatamente acuden. ¿Por qué? Porque ya la mente es más madura, ya tiene más o menos otros criterios por los cuales les ayudan a ustedes a alterarse o preocuparse cuando aparecen alguna de estas patologías o alguna de estas molestias en el testículo, ¿no es cierto? Que es una zona tan sensible en el hombre. Entonces, puede haber cierta pesadez por el crecimiento gradual en la bolsa escrotal, pero no se acompaña de dolor. En casi el 10% se observa dolor testicular agudo por hemorragia intratesticular o infarto. Alguna vez un 10% puede presentar dolores. Yo nunca he visto un paciente que me diga, doctor, tuvo un dolor intenso en el testículo por una hemorragia, un infarto que habla de esto. Nunca he visto un paciente con este infarto de testículo. En un paciente con cáncer me refiero, ¿no? Puede haber dorsalgia cuando hay metástasis retroperitoneal, tos y disnea cuando ya tenemos pacientes con metástasis en pulmones, anorexia, náuseas o vómitos cuando las metástasis son retroduodenales y ostearinia cuando hay metástasis al hueso. Luego, inflamación de las extremidades inferiores cuando está comprometida la cava y otro 10% es completamente asintomático. ¿Cuáles son los signos? Esto es importante, ustedes jóvenes, que tomen en cuenta. Si a uno de ustedes, cualquier paciente que dice, oye, te cuento que mi testículo o mi bolsa escrotal o mi escroto es un poco diferente al del lado contralateral. ¿Cómo es diferente? Porque parecería que hay un poquito de agua, algo de líquido en el escroto, es un poquito diferente. Ojo que es muy importante este dato que no puede escapar a la interrogación del urólogo cuando se trata de ver. El coriocarcinoma, que es el de los más bravos, les dije, ¿no es cierto? Se acompaña a veces levemente de un leve hidrocele. O sea, ustedes palpan el testículo derecho o izquierdo y ustedes notan la diferencia de que el escroto no es el mismo que del lado contralateral. Eso es una alerta que uno, por supuesto, cuando uno ve esta diferencia, ya nomás uno tiene que palpar minuciosamente el testículo y el coriocarcinoma a veces es tan pequeñito, una vez encontramos como un grano de arroz que se palpaba ya y solamente el hidrocele nos hizo sospechar. Eso ocurrió aquí en el Hospital San Juan de Dios e hicimos las pruebas de laboratorio, por supuesto, y encontramos los marcadores tumorales elevados. Por lo tanto, nos indujo a hacer la orquiectomía y la histopatología fue la que nos confirmó el tipo de tumor con el cual estábamos tratando. Entonces, el hidrocele puede camuflarlo. Hay que evaluar los ganglios supraclaviculares, escalenos e inguinales. Puede haber, en un 5% puede haber ginecomastia, cuando son tumores secundarios de células de Sertoli y de Leydig. Hay tumores secundarios de Sertoli y de Leydig que se acompañan de ginecomastia. Los datos de laboratorio y los marcadores tumorales, que es muy importante en la clínica y en el diagnóstico de estos pacientes, se acompañan de anemia avanzada, función hepática elevada, creatinina elevada. Los marcadores de importancia son la alfa-fetoproteína con eutrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. Existen otros marcadores, pero con que sepan estos tres, yo me siento feliz de la vida. ¿Entienden? Entonces, en cuanto a la imagenología, la ecografía es un examen que nos permite diagnosticar claramente una masa tumoral intratesticular. Con un buen ecografista prácticamente nos detecta esta patología. Se observa una masa intratesticular o una patología epididymaria o bien un hidrocele. Todo esto se puede observar en una ecografía. Ya con el diagnóstico se utilizan radiografías torácicas, la tomografía del abdomen para evaluar sitios más comunes de dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que yo diagnostico un cáncer de testículo, sí o sí pido una radiografía de pulmón. ¿Por qué? Porque siempre hay que tenerle miedo
que esté entre medio el coriocarcinoma, ¿no es cierto? Y nosotros los que le tenemos tanto miedo a este tumor que ya nomás nosotros pedimos una placa de tórax y observamos minuciosamente si hay o no hay imágenes metastásicas. Y también, por supuesto, una tomografía abdominal. Y usted dirá, ¿por qué la tomografía abdominal? Porque esa cadena ganglionar que corre desde la ilíaca, desde la bifurcación de la ilíaca, esa cadena ganglionar va para arriba. Entonces todos esos ganglios crecen, aumentan de tamaño, los cuales pueden comprimir, hacer una compresión extrínseca al ureter y también puede estos pacientes acompañarse de un cólico renal o presentar hidrocel. El paciente, doctor, tengo un dolor aquí en esta parte de aquí de mi espalda, o sea, en la región dorsal, ¿no es cierto? Ya sea o dorso lumbar, izquierda o derecha. Me dice, me molesta, doctor. Y es raro que un paciente joven tenga este tipo de molestias. Esas molestias son para los viejos, las lumbalgias, ¿no es cierto? Gente de mayor. Ustedes es imposible que tengan esas cosas. Pero cuando aparece esa molestia, uno ya tiene que sospechar algo está ocurriendo en el retroperitoneo y hay que ver la edad del paciente y por supuesto si es hombre, joven, con dolores en la región dorsolumbar, entonces tenemos que sospechar, nos vamos inmediatamente, yo me voy a los testículos a palpar los testículos. Si no encuentro nada, bueno, bendito sea Dios, no hay nada y se acabó, pero investigo ya la causa del por qué esa lumbalgia que presenta el paciente. Toda lumbalgia en un muchacho joven, 13, 14, 15 años, merece un estudio minucioso para encontrar la causa. El diagnóstico diferencial, fíjense, aquí este es el testículo y este es el epidídimo. Esta es una epididimitis, aquí el testículo está normal, el diagnóstico diferencial. Hasta un 25% se realiza un diagnóstico incorrecto. Una epididimitis, el diagnóstico es el diagnóstico más erróneo más común. ¿Por qué? Porque el epidídimo está agrandado, hay dolor a la palpación y se separa claramente del testículo. O sea, estamos hablando de diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Un tumor testicular, ¿en qué se diferencia de una epididimitis? En que el epidídimo se presenta doloroso. El testículo, cuando es cáncer de testículo, no duele. Hay fiebre en el testículo cuando hay tumor, no hay fiebre. El testículo se palpa en forma normal y hay un dolor importante, intenso en el epidídimo, ¿cierto? Y en el hidrocele, el 5 a 10% de los tumores testiculares se relaciona con hidrocele, ya les dije, ¿no es cierto? Y se debe evitar la aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Muchos médicos, cuando tenemos un paciente con un hidrocele, ya nomás se meten a funcionar con una aguja y aspirarlo. Uno tiene que estar seguro de qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Yo jamás aspiraría un líquido de un testículo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso se va a formar rapidín nuevamente y lo que yo voy a hacer va a ser un acto incorrecto de sacarle dinero al paciente. Lo aspiro y eso lógicamente disminuye, se saca el líquido y bueno, me paga y se acabó el chiverío. Pero de un tiempito se va a formar más rápidamente. Si hubiese alguna masa tumoral, estaría haciendo un daño mayor al paciente. Si ya les dije, si yo veo un paciente con hidrocele, tengo que pensar sí o sí en alguna masa tumoral y tengo que descartar esa posibilidad. El hidrocele hemos dicho que es secundario generalmente a trauma de testículo. ¿En quién es frecuente? Yo a ustedes les doy una patada en el testículo y de aquí a un tiempo ustedes van a tener líquido en la bolsa escrotal producto de un trauma. Ustedes son en quienes es frecuente, en los vaqueros, en los que trabajan, que montan a caballo, que están arreando ganado, en ellos es frecuente el hidrocele, en la gente que trabaja en el campo, en aquellas personas que todo el tiempo están montando bicicleta y por algún motivo, en alguna oportunidad, pueden sufrir un trauma de testículo. Entonces, el hidrocele es secundario
a un trauma de testículo o secundario a un proceso inflamatorio del mismo. ¿Ya? El tratamiento. La exploración inguinal con pinzamiento cruzado del cordón espermático y la colocación del testículo en el campo es principio de la exploración. O sea, cuando se sospecha, cuando hay, hoy en día jóvenes con la ecografía, difícil es ya prácticamente no diagnosticar un cáncer de testículo. Entonces, ya nosotros difícilmente vamos a hacer exploración, ver será, no será un tumor, no. Ya prácticamente nosotros vamos con un diagnóstico y cabe decirles que la cirugía del cáncer de testículo nunca, jamás se realiza a través del escroto. Siempre se hace una inguinotomía, una incisión inguinal para, y cinto, se abre el conducto inguinal y ahí se lo ve el cordón. Entonces, no se debe manipular con pinzas, uno debe agarrar con una pinza Babcock, levanta el cordón, por debajo mete una coger, lo libera el cordón y ya nomás en la parte superior, cerca del orificio inguinal profundo, prácticamente con una pinza coger que es fuerte, clampea en dos partes y hace un corte por el medio del cordón. Ahí cuando prácticamente ese pinzamiento evita ya, y luego la sección del cordón evita que se envíe metástasis por manipulación. Recién ahí yo con la mano comienzo a manipular, a liberar el cordón y a extirpar el testículo. Pero antes yo no puedo manipular ni siquiera el cordón y ni siquiera el testículo mientras no seccione el cordón inguinal. ¿Ya? Si no se puede excluir el cáncer, se requiere la orquiectomía radical, evitar métodos escrotales, vean, o sea, no se puede hacer esta cirugía por el escroto y evitar biopsias testiculares abiertas. O sea, nunca, ya les dije a ustedes, nunca, jamás ante un cáncer de testículo ustedes hagan una biopsia de testículo. Eso no existe en ningún lado, jóvenes. Para el cáncer, el único motivo por el cual ustedes deben realizar una biopsia de testículo es para el estudio de esterilidad del paciente o de infertilidad del paciente, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo si uno de ustedes me dice, doctor, yo soy casado hace 6 años y mire nada, no logro embarazar. Entonces le hago un espermograma y vemos que existe una azoospermia, no hay espermatozoides, pero los testículos son de un tamaño normal, es una consistencia normal, entonces yo sí tengo que saber qué es lo que está pasando. Puede que el deferente esté obstruido, salgan espermatozoides, pero no llegan allá a la vesícula seminal, al lugar donde se almacena. Entonces yo tengo que abrir, hacer una incisión en el escroto, sacar los dos testículos hacia afuera, no extirparlos, abrirlos y por separado, tanto el derecho como el izquierdo, hacer una biopsia, o sea, abrir el parénquima testicular, sacar el parénquima testicular y se pone una solución de Bowen, pongo testículo derecho, luego pongo testículo izquierdo, suturo el testículo y ahí mismo agarro dos jeringas para puncionar los dos conductos deferentes, inyectar contraste, medio de contraste y sacar una placa radiográfica para ver la permeabilidad de todo el conducto deferente. Eso se llama deferentovesiculografía. ¿Por qué? Porque me muestra una fotografía de la permeabilidad del deferente y que va a llegar hasta la vesícula seminal. ¿Entienden? Ahí ese es el único motivo por el cual se puede hacer una biopsia de testículo. Nunca, jamás hagan biopsia cuando se sospecha de un cáncer de testículo. Para eso están los marcadores tumorales, para eso está la ecografía testicular. ¿Está bien? Seminoma de etapa baja y alta. El seminoma de etapa baja, el seminoma es uno de los tumores, entre comillas, más bonitos de los tumores testiculares. ¿Por qué? Porque se cura, se llega a curar, ya sea con radioterapia,
ya sea con quimioterapia o radioterapia o quimioterapia juntas, pero sí se cura, ¿me entienden? Entonces, el seminoma de etapa baja corresponde al 95% en etapa 1, se cura mediante la orquiectomía y la irradiación retroperitoneal. Se cura. Debido a su relación con la morbilidad y el cáncer secundario, se debe realizar vigilancia hasta 10 años. Esto tenemos que hacer nosotros controles de tomografías, radiografías y principalmente marcadores tumorales. El seminoma de etapa alta, o sea, voluminoso con una alfa-fetoproteína elevada, se hace una quimioterapia primera. En el 90% de estos cánceres avanzados logran una respuesta completa, se curan con la quimioterapia. Pero puede existir una masa residual. O sea, antiguamente, cuando había una masa residual, jóvenes, se hacía una resección quirúrgica, se iba al retroperitoneo y hacía un rescate del ganglio. Y lógicamente después se hacía una radioterapia. Hoy en día, la quimioterapia ha crecido, avanzado a grandes pasos. Por lo tanto, los quimioterapeutas, cuando ven algún desarrollo de algún ganglio en el retroperitoneo de un paciente que haya tenido algún cáncer de testículo, entonces van directamente a hacer quimioterapia. Quimioterapia y luego puede ser una radioterapia en ese paciente. De esa manera se controla y de esa manera prácticamente se cura este tipo de patologías, se resuelve. Los tumores de células germinativas no seminomatosas de etapa baja. El estándar de tratamiento para tumores de etapa 1 es la linfadenectomía retroperitoneal. Se hace una vigilancia, pueden existir recidivas y se han desarrollado regímenes eficaces de quimioterapia para las recidivas. Ven acá, prácticamente se libera de los ganglios. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya no se hacen esas linfadenectomías ampliadas como antes, ya prácticamente son cortas, cabalmente, previniendo no complicar la eyaculación de los pacientes. ¿Me entiende? Ya la tendencia es la calidad de vida del paciente. Imagínense, solamente imagínense que uno de ustedes tenga un tumor de testículo, se hace un vaciamiento, de aquí vas a estar chalinga, vas a vivir toda tu vida tranquilo y sin el cáncer. Pero ese joven normalmente, hormonalmente, ese hombre va a buscar una mujer, va a querer tener hijos, va a querer tener relaciones sexuales. No eyacula nunca más, joven. Es terrible esa complicación. Solamente ustedes imagínense, ustedes ya tienen que, a medida que vayan acercándose a su salida de la universidad, ya el médico tiene que tener empatía, tiene que practicar la empatía, ubicarse en el lugar del paciente que sufre una u otra patología. Esa empatía prácticamente le hace tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas se hacen por dinero, ¿no es cierto? Sino se hacen para aliviar los males a los pacientes, los dolores, en fin. Los tumores de células germinativas no seminomatosas en etapa alta. A los casos con tumor retroperitoneal no seminomatosos, se trata con quimioterapia de combinación primaria con base en platino después de la orquiectomía. O sea, toda orquiectomía, ya le dije, solamente el seminoma se hace una radioterapia, ¿no es cierto? Pero todos los demás tumores, ya los oncólogos que hacen quimioterapia, de acuerdo a la histopatología del cáncer de testículo, entonces ellos prácticamente saben qué quimioterapeuta o qué quimioterapia utilizar en cierto tipo de tumores, cuánto es la dosificación, cuántas sesiones, en fin, eso está fuera de mis manos, eso yo no les puedo decir. ¿Por qué? Porque ya solamente yo soy cirujano, retiro el tumor y mando al especialista para que haga una quimioterapia y luego veremos si corresponde también una radioterapia. Entonces mandamos a otro especialista para que nos haga una radioterapia.
Si no normalizan, llega a utilizar el cisplatino, etopósito, pleomicina y fosfamida. Aquí, fíjense, se nombra la linfadenectomía retroperitoneal, se la nombra, pero ya prácticamente nosotros no la hacemos. Tumores testiculares diferentes de las células germinativas. Abarcan el 5 a 6% de los tumores testiculares. Tenemos tumores de células de Leydig, de Sertoli y el gonadoblastoma. Son 3 tipos de tumores que deben anotarlo. Son tumores de células germinativas. La clasificación, entonces yo les pregunto, clasificación de células germinativas. El tumor de células de Sertoli, de Leydig y el gonadoblastoma, los 3. ¿Qué pasa con los tumores de células de Leydig? Son tumores testiculares más comunes, diferentes de los germinativos. Representan el 1 a 3% de los tumores testiculares, o sea, un porcentaje muy bajo. 25% de los casos se presenta en la infancia. Fíjense, en la infancia son bilaterales 5 a 10% y no llevan relación con la criptorquidia. Se presenta en las edades entre 5 y 9 años y puede presentarse entre los 25 y los 35 años. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pacientes son prepubres, muestran virilización y son tumores benignos. En adultos puede ser asintomático y el cual es acompañar ginecomastia. 10% son cancerosos cuando se presentan en los adultos. En el laboratorio incluyen, esto sí tomen en cuenta, jóvenes, aumento de 17 cetosteroides y los estrógenos elevados. ¿En quién está presente esa característica? En los tumores de células de Leydig. ¿Se fijan? Y esto anótense y para que hagan un estudio comparativo. Ustedes estudien estos tumores haciendo una comparación para no confundirse por si acaso cayera alguna pregunta de esta naturaleza. El tratamiento, orgiectomía radical. La concentración de 17 cetosteroides ayuda a diferenciar entre benignidad y malignidad del tumor. Se recomienda linfadenectomía retroperitoneal en cáncer, pero hay una que es reducida, ya no es la ampliada como antes hacía. Los tumores de células de Sertoli son muy frecuentes, representan menos del 1% de los tumores, se presentan en pacientes que tienen menos de un año y también puede presentarse en pacientes entre 20 y 45 años. Presenta una masa testicular, es la presentación más común. Hay virilización en niños y posible ginecomastia cuando se presenten en personas mayores entre 20 y 35, se acompaña de ginecomastia, o sea, se crece la mama en estos pacientes, ¿no es cierto? El tratamiento, la orquiectomía radical y la linfadenectomía retroperitoneal. ¿Qué es el gonadoblastoma? Representa el 5% de los tumores testiculares, se ven casi exclusivamente en pacientes con disgenesia conoidal y son más comunes en menores de 30 años. Microscópicamente se observa células de Sertoli, intersticiales y germinativas. Presentación se relaciona con la disgenesia gonadal y 4/5 partes de estos casos son mujeres fenotípicas. Tratamiento, la orquiectomía radical es de elección y se recomienda la gonadectomía contralateral cuando es bilateral. Se le sacan los testículos. El linfoma es el tumor más común en varones mayores de 50 años. Es un tumor secundario más común y representa el 5% de estos tumores, el linfoma. Se presenta la hipertrofia indolora del testículo es común. Son síntomas generales en una cuarta parte de estos pacientes. 50% son bilaterales asincrónicos. El tratamiento, aspiración con aguja con diagnóstico conocido o sospechoso, orquiectomía radical reservada para linfoma primario sospechado. O sea, siempre van a la cirugía, ¿no es cierto? Los tumores de células germinales extragonadales son raros. Los tumores extragonadales representan el 3% de los tumores germinativos. Los sitios más comunes de origen son el mediastino, el retroperitoneo, área sacrococcígea y la glándula pineal.
son tumores de células germinativas extragonadales, fuera de las gónadas. La presentación depende del sitio y volumen de la enfermedad, afectación del mediastino del pulmón y si son tumores pineales o no. El tratamiento. El seminoma de volumen bajo es tratado con radioterapia y el de volumen elevado con quimioterapia y decisión quirúrgica radical. O sea, se extirpa el tumor y se hace una quimioterapia combinada. Entramos en tumores de pene, el cáncer de pene. Representa menos del 1% del cáncer en hombres en Estados Unidos. Ya ustedes han visto estas imágenes de cáncer de pene cuando vimos antes de dar el primer examen parcial, ¿no es cierto? Hay variación marcada en África y Sudamérica. O sea, esta patología es propia de gente pobre, de gente humilde en África. Aquí, ustedes en Santa Cruz hay harto paciente con cáncer de pene, pero es gente que vive en los alrededores, gente campesina, que no saben deseo. Entre ellos, ustedes tienen que saber que el esmegma, eso que se junta debajo del prepucio, ustedes no se bañan unos 2 o 3 días y se tocan el pene y tiene un olor fétido, un mal olor, eso se llama esmegma. Esa es la causa número 1 de cáncer de pene en el hombre. Por lo tanto, aquellas personas que tienen fimosis y que no pueden llevar el prepucio para atrás, por lo tanto no pueden asearse, son los más propensos a tener cáncer de pene, jóvenes. ¿Entienden? Ahora existen otras lesiones precancerosas del pene, como el condiloma genital que hablábamos en la anterior clase, ¿no es cierto? Es una lesión precancerosa del pene. Pero sigamos. Aquí habla, el factor etiológico más común es la mala higiene, es el esmegma, extremadamente raro en pacientes circuncidados. Si el paciente... Necesita una silla. Perdón. 591. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo fue? Ya, ya, escúcheme. Vaya a la casa y él tiene una jeringa grande, una de 60, ¿no es cierto? Y me lo lleva directamente al Hernández Vera, llévese un frasquito de suero, usted tiene por ahí un frasco de suero fisiológico, si tiene, lleva un frasco de suero fisiológico nada más, una jeringa de 60 y yo voy a ir a lavar y a destancar, ¿listo? Directamente me lo lleva ahí afuera de la emergencia, me espera, ¿ya? Listo, ya, váyase ahorita mismo, ya, chao, chao. En los pacientes que son circuncidados, o sea, si no hay prepucio, entonces el glande prácticamente ya no produce esmegma, no se forma esmegma, que es la causa número 1 de cáncer de pene, ¿no es cierto? Pero también existe una teoría viral para la formación del cáncer de pene. Existen lesiones dermatológicas precancerosas. Tenemos la leucoplaquia, la balanitis erótica obliterante y el condiloma. Aquí está lo que hablábamos. Estas 3 patologías son lesiones precancerosas, lesiones dermatológicas precancerosas. ¿Ya? Que la leucoplaquia es una placa blanca que afecta el meato. Esta puede preceder el carcinoma o presentar simultáneamente. La balanitis erótica obliterante es un parche blanco que afecta el meato y los condilomas, que son estos que ya han visto que son producidos por un virus que pueden derivar en un cáncer de pene. El carcinoma in situ, ya estamos hablando de carcinoma in situ, también llamada enfermedad de Bowen o eritroplasia de Queyrat. La enfermedad de Bowen es un carcinoma epidermoide in situ que afecta el tallo del pene, la lesión en placa roja con incrustaciones. La eritroplasia de Queyrat son lesiones aterciopeladas rojas, fíjense, esta es la eritroplasia de Queyrat, con úlceras que afectan el glande. ¿Entienden? Entonces hay que saber distinguirlas una de otra, pero ya son prácticamente un carcinoma, estamos hablando de un carcinoma in situ. El carcinoma invasivo del pene
representa la mayoría de los cánceres penianos, el 98%. Ustedes ya han visto esta imagen, ya les saqué biopsia, ustedes les he mostrado varias imágenes en las cuales siempre se debe hacer una biopsia, sacar una cuña de acá de esta lesión. Se hace una cuña, se da un punto en X para cohibir el sangrado y esa cuña que saca se envía al patólogo. El patólogo es el que va a informar del cáncer, si hay o no cáncer de pene, ¿no? El cáncer suele originarse en el glande y puede ser de aspecto papilar o ulcerativo. El carcinoma verrugoso es una variante del epidermoide y representa el 5 al 16%. El carcinoma espinocelular del pene puede presentarse sobre la eritroplasia de Keiran. Esta es la estadificación del cáncer que no se las voy a presentar. ¿Cuáles son los datos clínicos? La queja más común es la presentación de la lesión, un área indurada o eritema, hay una úlcera en el pene, puede haber un nódulo de crecimiento exofítico. La fimosis oscurece la lesión y demora la atención médica. Puede aparecer dolor, secreción, micción irritante y hemorragia. ¿Por qué demora el diagnóstico? Porque el prepucio está tapando la lesión dermatológica ya con cáncer que ocurre sobre la cabeza del glande, ¿no es cierto? El tratamiento, la biopsia de la lesión primaria es obligatoria para el diagnóstico de cáncer. El cáncer in situ puede tratarse de manera conservadora para preservar el pene en la invasión del tratamiento de la incisión completa con márgenes adecuados. En la lesión del prepucio podría completarse mediante una circuncisión y en lesiones del tallo distal o del glande se sugiere penectomía parcial, lo que ustedes ya han visto, ya les he mostrado, y en lesiones del tallo proximal o cuando se produce un muñón peneano insuficiente para la función sexual, se recomienda penectomía total con ureterostomía perineal. Les voy a enviar una imagen para que ustedes vean una cirugía de aquí del Hospital San Juan de Dios que hicimos, se llama en un paciente con cáncer de pene que prácticamente lo, lo deshizo prácticamente, no había pene. Entonces hicimos una amputación total del pene, del escroto, de la piel del escroto, logramos nosotros cubrir prácticamente todo el cáncer que habíamos retirado y no podíamos, con los dos testículos no podíamos, veíamos que la piel quedaba tirante para poder subir, tuvimos que retirar un testículo y lo dejamos con un testículo. Entonces esa cirugía se llama emasculación. Se la voy a enviar a su compañero para que él les envíe a todos ustedes la cirugía que hicimos aquí en el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué pasa cuando hay ganglios linfáticos regionales? El carcinoma peneano se dispersa sobre los ganglios inguinales. Sin embargo, la adenopatía inguinal no siempre es indicativa de metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Existen varias escuelas jóvenes frente al cáncer de pene. Yo pertenezco a la escuela del Brasil, donde cuando vemos nosotros un cáncer de pene, muchas veces puede haber una adenitis inguinal, un ganglio puede estar doloroso, un poquito agrandado, pero ustedes saben que lo que llaman vulgarmente seca, esa adenitis inguinal, si uno de ustedes tiene una herida en el dedo del pie, en el lado derecho, la adenitis inguinal se va a hacer en la región inguinal del lado derecho, van a presentar un dolor, una molestia al caminar y le sale una bolita, ¿no es cierto? Es un ganglio infartado, un ganglio que se creció por ese proceso inflamatorio. Tratamiento con antibiótico prácticamente cede y desaparece. Entonces, cuando hay una lesión cancerosa o cuando hay alguna otra lesión infecciosa, puede aparecer o puede crecer un ganglio. Entonces, nosotros hacemos primeramente un tratamiento antibiótico terápico, o sea, un buen antibiótico luego de la amputación del pene. Si el ganglio desaparece, prácticamente no hay para qué hacer linfadenectomía, porque no es una lesión metastásica del cáncer. Pero si el ganglio después de la cirugía no desaparece,
Entonces, ahí estamos obligados a hacer una linfadenectomía inguinal bilateral para prácticamente intentar curar el cáncer de pene. Entonces, en cambio, la escuela argentina, directamente, cuando ven un cáncer de pene, directamente en ese momento hacen el vaciamiento ganglionar en estos pacientes, cosa que nosotros no lo hacemos, ¿ya? Cuando hay una enfermedad sistémica, estas son la quimioterapia que utilizan los quimioterapeutas. A ver, un ratito. La bleomicina, el metrotexato, el cisplatinum, vaya hombre, cisplatino y el 5-fluoracilo. Son los 4 principales antineoplásicos que muestran actividad con el carcinoma peneal. El pronóstico, la supervivencia en el carcinoma de pene se relaciona con la presencia de las metástasis ganglionares. Hay un índice de supervivencia a los 5 años sin metástasis ganglionar. Son 65 a 90% de los pacientes viven sin ningún problema cuando los ganglios no están tomados. Cuando hay afectación ganglionar, disminuye la supervivencia entre un 30 y un 50% de los pacientes. Y si hay ganglios ilíacos positivos, es debajo del 20%. Esto prácticamente ya están directamente encaminados al cementerio, ¿no es cierto? A la metástasis de tejido suave o hueco no se reportan sobrevivientes. O sea, cuando llega al hueso prácticamente no hay tutía, ¿cierto? Les voy a mostrar esa cirugía, les decía, les pasará a su compañero y él les va a mostrar a todos ustedes. Ese va a ser un regalo por este día. No hicimos las clases en la universidad, joven, porque hace mucho frío y hoy día llovía torrencialmente, por eso fue que me comuniqué con Luis para indicarles de que bueno, no siempre piensen ustedes por el micro. A esa hora, ¿qué van a encontrar micro con esa lluvia y con este frío tremendo que estaba anunciado ya, ¿no es cierto? Por eso fue que me animé a dar esta clase virtual. Pero yo creo que el martes nos vemos las caras pecho a pecho. La práctica continúa mañana. Al grupo del lunes, el lunes no sé si va a haber paro, pero si hay paro, igualito pasamos clases prácticas, ¿ya? En caso que haya paro, hay 2 alumnos que quieren ver una cirugía de próstata. Por favor, mañana a las 12 del día o a las 11:30, denme una llamadita. Esos 2 jóvenes, no me acuerdo, son los grupos, es un joven y una señorita que hoy día estuvieron en la práctica. Por favor, me llaman el día mañana viernes a las 11 o a las 12, preguntándome y confirmándose si la marqué la cirugía para el lunes, porque si hay paro médico, voy a operar el lunes, pero si no hay paro médico, difícil que opere porque yo tengo consulta. Entonces, por favor, esos 2 jóvenes me llaman mañana a las 12 del día a mi celular. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado. Dios los bendiga, se me cuidan y hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Dígame. Bueno, cuando escúcheme, aquellos que quieran revisar su examen, hagan una lista y podría yo llevarles el examen. Si quieren, mañana va a ser medio complicado porque me imagino que ustedes quieren hacer una lista de los que quieren ver su examen, ¿no es cierto? Entonces, nada, no hay ningún problema, yo se los llevo y ustedes vayan al Hospital San Juan de Dios y ahí ustedes pueden ver su examen sin ningún problema. ¿Listo? Y pero sí les digo una cosa, jóvenes. El que quiera revisar, revisa. Pero si yo le yapé, le aumenté medio punto por buenito o un punto, se lo voy a quitar. Difícil, nunca uno lógicamente es infalible, no le digo que nunca puedo equivocarme, pero yo generalmente los reviso, ¿me entienden? Si quieren, con todo gusto yo les muestro, hagan una lista, pueden comunicarse con su compañero y ya quedaríamos para qué día. Si el lunes yo tengo, si hay trabajo, jóvenes, lunes para mí es muy difícil porque tengo la consulta, pero podría ser mañana, Elay. Hagamos lo siguiente, hagan una lista, ustedes mándenle a su compañero
¿quiénes desean ver mañana su examen? Y yo mañana, como ahora está medio feo el tiempo y yo tengo tiempo más tardecito, me dedico a buscar sus exámenes y mañana se los llevo en la mañana, vayan a las 8 y voy a estar en la mañana, pero no, entonces a las 9:30 tenemos práctica con sus compañeros, váyanse antes, a partir de las 8, 8:30, 8:15, yo les muestro su examen, me dice su nombre y yo les voy a mostrar. Pero hagan una lista, denle a Luis y Luis me pasa por WhatsApp y mañana yo llevo los exámenes de aquellos que quieran verlo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Listo, quedamos en eso entonces. Hasta luego, hasta luego, jóvenes.